Hola a todos. Vamos ahora a presentar la conferencia sobre de la pregunta de investigación al CAT. Mi nombre es Javier Eslava, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Básicamente la pregunta de investigación, como ustedes ven aquí, es el elemento fundamental en la constitución de la anatomía de la investigación. Es el primer paso para, a partir de ella, desarrollar todo lo que significa el protocolo de investigación, y evidentemente no podría haber un protocolo de investigación bien estructurado si la pregunta de la que se parte el protocolo no está bien estructurada. De tal manera que todo lo que viene después de la pregunta de investigación, como la relevancia, el diseño, el tipo de sujetos a incluir, las variables a incluir y a medir, y así como los aspectos analíticos, estadísticos, todo está relacionado con la pregunta de investigación. La pregunta tiene que estructurarse de una manera en la que al principio se hace la pregunta, y en la medida en que se evalúa la posibilidad de cumplir con esa pregunta, de hacerla, la factibilidad de la misma, el costo que implica la medición de las variables, etc., la pregunta tiene que ser refinada hasta que la pregunta quede estructurada de la mejor manera y que sea factible. Es decir, hay que ir construyendo la pregunta en la medida en que uno empieza a aterrizar cuáles son las realidades de hacer la pregunta como se plantea, con la población que se plantea, con las variables que se piensa medir, y evidentemente si después de haber ajustado todos aquellos aspectos la pregunta sigue siendo factible, podríamos ya saber que tenemos un proyecto constituido y una posible hipótesis de investigación para hacer. ¿Qué es la población? Digamos, la población es el grupo completo de personas que tienen características similares, características que son geográficas, clínicas, demográficas, temporales. Y cuando uno habla de una muestra, está tomando es un subgrupo de esa población a la que uno quiere dirigirse. Ya con apellidos, la población blanco es la población a quien uno quiere inferir los resultados del estudio, es decir, hacia dónde queremos que esos resultados sean generalizables. Pero una cosa es la población blanco y otra cosa es la población a la que yo puedo acceder para hacer el estudio. Eso es lo que llamamos población accesible. Con esa población accesible es que yo planeo la muestra del estudio y decido incluir los sujetos del lugar tal, del sitio tal, en el momento temporal tal, y esos son los sujetos que yo pienso incluir en mi muestra. Sin embargo, cuando empiezo a hacer el estudio, recojo unos sujetos que no necesariamente se parecen a la muestra, porque tuve deserciones, porque no pude recogerlos de por la noche, bueno, una cantidad de aspectos, y ahí es donde la inferencia se puede dañar en el camino entre los sujetos que finalmente logré incluir en el estudio, con qué tanto se parecen esos sujetos con la población blanco. Y de ahí la relevancia de que cuando estemos evaluando un proyecto de investigación o cuando estemos evaluando un artículo, revisar si los sujetos del estudio realmente se parecen a la población blanco en la que nosotros queremos generalizar los resultados. La pregunta de investigación, esta charla se reparte en estos 4 aspectos: cuáles son los tipos de preguntas que hay, de dónde surgen las preguntas de investigación, cuáles son las características de una pregunta de investigación y cómo plantearlas. El tipo de preguntas, tenemos 2 tipos de preguntas. Las preguntas que hace el generador de conocimiento, la persona que está tratando de resolver un vacío de conocimiento, y el consumidor de conocimiento, es decir, aquel que revisa lo que ya ha sido escrito por otros para mirar cómo aplica eso en su realidad, en el proceso de atención clínica de un paciente o en sus actividades rutinarias. ¿De dónde surgen las preguntas? Sabemos que de la actividad clínica surgen preguntas, ya lo mencionamos en una conferencia anterior. Cuando uno tiene pacientes, uno necesita saber cuál es la sensibilidad y la especificidad de la prueba diagnóstica, cuáles son los efectos nocivos de un medicamento. Bueno, en el escenario clínico uno tiene preguntas. En la investigación a demanda, cuando lo contratan a uno o cuando uno tiene ideas propias de investigación, investigación a demanda, investigación a oferta. Y en el ejercicio docente, cuando uno está con estudiantes, necesariamente se generan preguntas que
descubren vacíos de conocimiento que pudieran ser puntos interesantes para hacer investigación futura. También tenemos las guías de práctica clínica o los estudios secundarios, como son todos estos que se ven en la diapositiva, análisis de decisiones clínicas, de análisis económico, hace iterativa. En todos esos estudios uno tiene que buscar literatura sobre un vacío de conocimiento específico que necesita llenar para poder hacer la guía, el estudio de análisis de decisiones clínicas, de análisis económico. Y haciendo esas búsquedas es cuando uno se da cuenta que evidentemente no están resueltas todas las preguntas. Y ahí salen preguntas de investigación futura. También podemos sacar preguntas de estudios de investigación que cuando estaba conduciéndose el estudio, una hipótesis que no estaba planteada inicialmente sale a flote y surge una pregunta posible dentro de lo que está hallazgos del estudio que debería ser explorado en un estudio futuro. De aquí tenemos preguntas secundarias de investigaciones previas, de los clubes de revistas que se hacen revisando artículos o temas específicos, cuando uno es crítico de unas posiciones dominantes, de prácticas habituales que se hacen en el ejercicio clínico y uno cuestiona, ¿y esto quién, dónde probaron que esto era posible hacerlo? Y ahí, en esa actitud crítica es que se dan cuenta de que no hay pruebas o evidencia que justifique hacer cosas que están mencionadas en esas prácticas habituales. En la aplicación de nuevas tecnologías, cuando se observan pacientes, cuando se hacen series de casos, salen preguntas de hipótesis y en la enseñanza al lado del paciente. Aquí tenemos un ejemplo de investigación a demanda en nuestros comienzos, cuando estábamos empezando a hacer investigación. De ahí salieron proyectos de investigación para los que nos contrataron. Aquí tenemos las características de una buena pregunta. Este es una mnemotecnia FINER, F-I-N-E-R, que nos recuerda que la pregunta debe ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Factible en el número de sujetos que yo tengo que recoger, con la experiencia que se requiere para hacer lo que el ejercicio de investigación requiere, con los recursos económicos que necesito, que tenga el enfoque hacia donde yo quiero llevar ese estudio, que sea interesante para el investigador o para los expertos del área, que sepan que es una pregunta realmente interesante que va a contribuir, que sea novedosa, que vaya a generar nuevo conocimiento, que refute o confirme información previa, que extienda conocimientos que ya existen pero que hay que expandirlos, que no vaya en conflicto con la ética, el que hacer esa pregunta de investigación y desarrollar un proyecto de investigación con respecto a ella no vaya a hacer conflictos éticos en el sentido de que vayamos a hacerle daño a los sujetos, y que sea relevante en cuanto al área del conocimiento científico en el ejercicio clínico de las políticas de salud o que guíe investigación futura. En la relevancia, ¿cómo la podemos evaluar? Pues con los expertos temáticos, con las preguntas clínicas, a partir de que la pregunta sea evidentemente contestable, haciendo una búsqueda de literatura eficiente para ver si ya alguien no ha resuelto eso. Si ya alguien publicó algo similar, pues la pregunta no sería relevante. Esto implica que hay que hacer un análisis crítico de literatura y resumir la evidencia para estar seguros de que evidentemente la pregunta de investigación no se ha hecho. Estamos hablando de estrategia FINER, importantísima para generadores de conocimiento. La estrategia PICO o la pregunta de investigación con formato PICO es una pregunta que se usa tanto para los consumidores como para los generadores de conocimiento. Y pues ya la habíamos visto en una charla previa. P es la población a quien va a estar dirigido el problema y en donde vamos a hacer la evaluación. I es la intervención, que se puede cambiar por una E para hablar de una exposición. C es el comparador, en este caso si es una intervención sería una intervención diferente, y si es la exposición sería exposición sí o exposición no, en el caso del comparador la exposición no, y los desenlaces o los resultados esperados son aquellos desenlaces de relevancia clínica que se incluirían en la O. Ya mencionamos que en algunos casos se puede agregar la T para el tiempo y se puede agregar
la C para el contexto, de tal manera que se habla de preguntas pico, picot, picoc, pecoc y pecot. Entonces, la pregunta debe ser, para el generador de conocimiento, debe cumplir todos los criterios de Finner, o sea, factible, interesante, novedosa, ética y relevante, y adicionalmente debe incluir los elementos de la estrategia PICO que le dan la estructura que nos hacen entender fácilmente que cada uno de los aspectos que queremos evaluar. Aquí está lo que ya habíamos hablado, en la perspectiva de consumidor, generadores, de consumidor y generador deberíamos tener este tipo de preguntas PICO, PICOT o PICOC. Aquí les dejo una reflexión, cuando terminen esta conferencia o si quieren de una vez, paran un momentico y elaboren una pregunta PICO que sea de su campo de experticia. Aquí tenemos un ejemplo clínico, nuevamente, un paciente de 8 años con displasia congénita de cadera, que no tuvo manejo en esos 8 años primeros de su vida. ¿Cuál es la estrategia más efectiva para prevenir la artrosis de cadera en 10 años? Usted decide buscar evidencia que estudie la efectividad de una intervención para displasia congénita de cadera sin manejo cuyo desenlace se evalúe en 10 años. Entonces, básicamente aquí tenemos la población, la intervención, el comparador y el desenlace. Entonces, la población son niños, o sea, es niños que no han tenido manejo de su displasia congénita de manera temprana y han durado 8 años sin manejo de la displasia. La intervención que queremos evaluar versus el manejo convencional que se le haría a ese niño y el desenlace. Tenemos la posibilidad de menos artrosis, que fue la que planteamos en la pregunta, pero también podríamos tener cómo está la calidad de vida a los 10 años después de la intervención, o qué efectos adversos tiene, o cuáles son los costos. Entonces, con base en todos esos desenlaces, yo puedo generar una pregunta de investigación con la estrategia PICO, como la hemos visto aquí, y aplicarle nuestros criterios que ya vimos en una sesión anterior, los criterios del CAT, para evaluar a partir de todo este flujograma de búsqueda de literatura desde el escenario clínico, problema, pregunta, estrategia de búsqueda, encontrar los artículos, evaluar la calidad de la evidencia, resumirlos y aplicarlos. Entonces, la pregunta es la base sólida para hacer investigación o para hacer búsquedas sistemáticas de literatura que permitan resolver un problema clínico, tanto para los generadores de conocimiento como para los consumidores de conocimiento. La pregunta es la base más sólida para arrancar. Los CATs o las estrategias o las búsquedas que nosotros hacemos deben ser sistemáticas, tanto los CATs como las revisiones sistemáticas deben ser sistemáticas, es decir, reproducibles, que cualquier otra persona que haga las mismas estrategias de búsqueda que ustedes hicieron tienen que encontrar los mismos artículos. Nos tienen que servir para solucionar un problema clínico. El CAT existe y existirá si ustedes estructuran un resumen y lo guardan en un archivo, y ese resumen tiene la estructura que les he mencionado ya insistentemente, la estructura del CAT, y recuerden, están construyendo la mejor evidencia para su propia experiencia. No pierdan la oportunidad de hacerlo de ahora en adelante. Gracias.